¿Qué tal? 4 de marzo de 2020. Estimado amigo, con este video terminamos eh, el conjunto de videos relacionados con lo que es diseñar procesos de enseñanza a partir de determinados objetivos. En videos anteriores vimos cómo diseñar procesos de enseñanza con objetivos declarativos factuales, procesos de enseñanza con objetivos declarativos conceptuales. El video anterior hablamos de procesos de enseñanza con videos procedimentales operativos y el día de hoy vamos a hablar de procesos de enseñanza con objetivos procedimentales ejecutivos. Claro, estos procesos de enseñanza en el marco más grande de nuestros videos en los cuales estamos hablando de las secuencias didácticas. Antes de los procesos de enseñanza hemos hablado de lo que es la apertura de una sesión educativa, de una sesión formativa. Y después de estos videos de enseñanza hablaremos de videos. Bueno, te presentaré algunos videos donde hablaremos de procesos de aprendizaje, pero nuevamente de aprendizaje de objetivos declarativos factuales, declarativos conceptuales, procedimentales operativos y procedimentales ejecutivos. Así que, y después de estos cerraremos el ciclo de secuencia didáctica con los videos de cierre de la secuencia didáctica. Y bueno, pues finalmente tú tendrás acceso al libro que estamos escribiendo en relación a estos contenidos que estamos trabajando. Si son de tu interés, bueno, pues te pones en contacto con nosotros y encontramos la manera de que tengas en tu mano este documento que estamos escribiendo con mucho gusto. Pero bueno, amigo, tú quieres ser maestro, entonces vamos a hablar ahora de qué es un proceso de enseñanza cuando tienes un objetivo procedimental ejecutivo. Primero, ¿qué es un objetivo procedimental ejecutivo? Un objetivo procedimental ejecutivo o un aprendizaje procedimental ejecutivo tiene que ver con enfrentar retos y dominar ciertos procedimientos, manifestar ciertas actitudes para resolverlos. Tiene que ver con problemas, tiene que ver con retos, donde no existe un único procedimiento para resolverlos, sino que se presentan un abanico de situaciones donde pueden aplicarse uno o varios procedimientos o diferentes procedimientos, cada uno utilizarse de manera parcial o conjuntar diferentes alternativas para crear e innovar un procedimiento y con esto dar solución al problema. Por lo tanto, cuando vamos a enseñar a nuestros aprendices a que resuelvan problemas o enfrenten retos, primero debemos asegurarnos de que tenemos problemas y retos que se resuelven con el conjunto de procedimientos y de habilidades que ya dominan nuestros aprendices o estudiantes, porque de otra manera, si todavía no dominan los procedimientos de manera procedimental operativa, difícilmente van a poder aplicarlos en un reto o ante una problemática, porque
Si suponemos que ya dominan los procedimientos, que pueden ser 2 o 3 o 4, entonces hay que ponerles un problema, un reto, en el cual ellos tengan que elegir cuáles de estos procedimientos utilizar para resolver ese problema, y en qué orden, en qué secuencia. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer, ya que nos dimos cuenta de que ellos dominan ese abanico de procedimientos, que ya tienen la caja de herramientas y que dominan cada una de las herramientas, entonces ahora sí, vamos a presentarles el problema. Pero observa aquí lo primero que hay que observar. Tienes que presentarles un problema o un reto donde ellos primero tengan que aplicar algunas técnicas o herramientas diagnósticas. Es decir, el reto o el problema, ¿qué nivel de dificultad tiene? ¿Cómo identifican el nivel de dificultad? ¿Qué nivel de complejidad? También este diagnóstico debe permitirle al aprendiz aprovechar herramientas que diagnostiquen una o todas las partes del problema. Si el problema o el reto lo diseccionamos en elementos diagnósticos, estos pueden ser asociados con los componentes del reto o del problema, y elementos diagnósticos asociados con el contexto del problema. Eso va a hacer que nuestro estudiante tenga que aplicar previamente herramientas de análisis. Por eso es importante que ellos dominen antes estas herramientas, para que ya puestos ante una situación, ante un problema, ellos puedan decir: pues abro mi caja de herramientas, o de este abanico de herramientas que domino voy a aplicar esta o esta otra en un contexto determinado, y entonces a partir de mi diagnóstico puedo verificar qué otras herramientas voy a utilizar para intervenir y aprovechar la oportunidad o el reto o resolver el problema o el conflicto que se presente, ya sea este conflicto o este problema de carácter abstracto, como bien puede ser un problema de matemáticas, un conflicto de matemáticas, o bien puede ser un problema de campo donde al estudiante se le pueda solicitar, como en anteriores ejemplos decíamos, que elabore un banquete para determinado número de comensales que tienen ciertas características. Algunos pueden ser diabéticos, a otros puede gustarles mucho el chocolate y ciertos vinos. Entonces, bajo estas situaciones hipotéticas, el aprendiz deberá hacer uso, ya sea en contextos abstractos, les decía, como los modelos matemáticos, o en modelos concretos, como es el caso de estos temas de un banquete, o que bien puede ser cómo resolver problemas de manera colaborativa, donde no solamente tienen que poner a prueba, porque esto es importante, no solo es poner a prueba el dominio técnico de una herramienta, de una metodología, sino sobre todo la actitud, la disposición humana, la capacidad de empatía con los otros, la capacidad de empatía con los procesos, la capacidad de comunicación, la capacidad de diálogo, de escucha, para con esto poner a prueba la capacidad conclusiva del grupo, donde no solamente no anule a los otros al emitir su afirmación o al dar a la aportación al grupo, sino que no solamente no los anule, sino que utilicen una metodología y una actitud que aproveche lo mejor que ha dicho cada uno de los participantes, y donde seguramente
no solo con esta actitud de comunicación y de escucha, sino con el dominio de la suma de herramientas que tienen los miembros del grupo, puedan enfrentar un problema o puedan aprovechar una oportunidad o un reto. Bueno, aquí nos damos cuenta de otra característica de este tipo de situaciones de enseñanza de objetivos procedimentales ejecutivos. Pueden ser situaciones para una persona, como pueden ser para realizarse individualmente, como pueden ser situaciones para realizarse de manera colaborativa. Todo va a depender del mismo objetivo, qué es lo que pretende el objetivo. De tal manera que no es lo mismo, por ejemplo, regreso a los casos, que a los aprendices se les plantee un problema abstracto de matemáticas o de física o de ingeniería, en donde individualmente tengan que resolver el problema o enfrentar el reto. Esa es una situación. Pero tenemos la otra, donde ese mismo problema o ese mismo reto, ese mismo desafío, lo tienen que enfrentar varios de manera abstracta. Tienen que utilizar herramientas y metodologías abstractas para abordar el problema de manera metodológica, pero escuchándose, dialogando entre sí. Y lo mismo sucede con el caso del banquete, en el cual se le puede dejar a una sola persona, pensemos un solo chef la tarea, y él tiene que decidir todo, no tiene que dialogar con nadie, no tiene que conversar con nadie, él decide todo, quizá le pregunta a algunos cuates y ya, o puede ser un ejercicio donde se les pide que un grupo de personas con el mismo nivel y capacidad de decisión entre todos acuerden las alternativas más eficaces, más eficientes, más económicas, más satisfactorias, y cada uno va a tener su postura y cada uno conoce herramientas y cada uno conoce metodologías, pero ahora tienen que dialogarse, tienen que acordar, y no solamente acordar en la parte de la planeación, porque recordemos, cuando hablamos de un aprendizaje procedimental ejecutivo, hablamos de varias etapas, por lo menos 3 etapas. La primera es la etapa diagnóstica. Cómo se va a diagnosticar el reto o el desafío, cómo se va a diagnosticar el problema. Esa es una etapa. La otra etapa, perdón, es que aquí andaba un visitante. Entonces, otra etapa es la etapa de intervención. Y en la etapa de intervención tiene sus fases, sus momentos. Y entonces, si es un solo individuo, pues sabrá cómo intervenir cada momento. Pero si son un conjunto de individuos, podrán decir, a ti te toca liderar esta parte, tú tienes más habilidades. Pero cuando vayamos a la segunda fase, a ti te toca liderarlo. Y a ti te toca liderar la tercera fase. Y así sucesivamente. Y quizá se arme un equipo que esté monitoreando y supervisando que los elementos del problema o del reto o del desafío se vayan resolviendo conforme se va avanzando. Esto implica que un aprendizaje procedimental ejecutivo nos ayuda, nos desafía, nos facilita el desarrollo no solamente de las habilidades técnicas, del conjunto de habilidades abstractas, ya sea mentales o concretas, manuales, mecánicas, sino que también nos ayuda a desarrollar habilidades de carácter humano, la comunicación, la empatía, el deseo de resolver situaciones con otros iguales a nosotros o con otros similares a nosotros. Finalmente, un tercer momento de estos ejercicios, ya hacíamos el diagnóstico y la intervención, el tercer momento por lo menos es el proceso de evaluación, de mejora y de entrega. Es decir, ok, ya resolvimos el problema de matemáticas o de física, este problema de actuaría, de ingeniería, ya está resuelto. Ahora,
¿Cómo lo exponemos? ¿Cómo lo comunicamos a los otros? Oh, ¿qué crees? Ya está listo el banquete, ¿cómo lo comunicamos? Todo esto es aprovechar las alternativas para aprender a concluir un proceso, a cerrar un ciclo y con todo esto desarrollar un aprendizaje a partir de un objetivo procedimental ejecutivo. En conclusión, para enseñar un objetivo procedimental ejecutivo se requiere gestionar, administrar por lo menos 3 etapas. Etapa de diagnóstico, etapa de intervención y etapa de evaluación y entrega del resultado. Ahora, estas 3 etapas pueden ejecutarse de manera individual, logrando que cada individuo decida qué herramientas, qué procedimientos aplica en cada una de las etapas. O puede hacerse de manera colaborativa, donde se pretende también desarrollar habilidades humanas, donde no solamente se van a desarrollar habilidades técnicas, sino tienen que decidir, tienen que empatizar, tienen que comunicarse, coordinarse para lograr el resultado. Finalmente, también vale la pena decir que es preciso que antes de involucrar a los aprendices en desafíos de este nivel, desafíos de este tipo, se recomienda que nos aseguremos que ellos ya dominan un mínimo de herramientas para poder dar respuesta a los retos, problemas o desafíos abstractos o concretos a los cuales les expongamos. Bueno, pues agradezco tu atención. Espero que con esto tú ya tengas completo el panorama. Ya este es el 4.º video donde hablamos de proceso de enseñanza. Entonces te das cuenta que es muy diferente enseñar un objetivo declarativo factual a un objetivo declarativo conceptual, a un objetivo procedimental operativo, y hoy hablamos de un objetivo procedimental ejecutivo. ¿Qué es lo que quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú enseñas? Y cuando ¿evalúas este tipo de objetivos? Bueno, en los siguientes videos vamos a hablar ahora no de cómo enseñamos, sino ahora cómo vamos a facilitar a nuestros aprendices que procesen conocimientos declarativos factuales, declarativos conceptuales, procedimentales operativos y procedimentales ejecutivos. Con este video concluimos 4 videos donde hablamos de cómo enseñar, es decir, cómo presentar a los estudiantes el tipo de objetivos y para que consigan un tipo de aprendizajes. En los siguientes videos veremos cómo les facilitamos a ellos que adquieran un aprendizaje en el nivel que lo deseamos. Así, por ejemplo, nivel declarativo factual. ¿Qué es el hombre? Animal racional según Aristóteles. ¿Sí? Animal racional según Aristóteles. Nada más. Decir las cosas al pie de la letra. Declarativo conceptual. Explícame qué es el hombre. Entonces tú me vas a explicar qué es el hombre de acuerdo con tus palabras. O explícame o descríbeme la definición de Aristóteles del hombre. No me digas el concepto declarativo factual. No me lo repitas al pie de la letra. Explícamelo. Entonces vamos a hablar que el hombre es un animal, es decir, en el árbol de Porfirio que se expone en la lógica aristotélica, se encuentran como género próximo al hombre y como diferencia específica el animal, como género próximo el animal y como diferencia específica el racional. Cuando se juntan género próximo con diferencia específica, entonces se nos da la especie humana. Su género próximo, animal, su diferencia específica, racional. Oye,
Eso es una definición declarativa conceptual, no es declarativa factual, como fue la primera. Oye, pero ahora vamos a ver vamos a hacer un ejercicio. Comunícate con un ser humano de manera escrita, pero hazlo de manera declarativa procedimental, es decir, escríbele 3 renglones con lenguaje braille. Tiene que hacer el procedimiento y dile que lo amamos, que para nosotros es importante y que queremos que se sienta a gusto entre nosotros. Dile eso en lenguaje braille. Y lo tiene que hacer al pie de la letra. Aquí ya no es un decir, no es un declarar. El ejecutivo, el procedimental operativo es procedimental, una acción que se hace al pie de la letra. Con lenguaje braille, exprésale esto. Pero ahora, si vamos a promover un aprendizaje procedimental ejecutivo, entonces tenemos que plantear un problema. Mira, te vamos a poner un grupo que tiene diferentes capacidades. Diagnostica cómo vas, diagnostica con 3 compañeros cómo van a hacer que ellos reciban todos el mismo mensaje que le dijiste a este chico braille, pero todos tienen diferentes capacidades. Entonces, ahí tendrían que diagnosticar, tendrían que ver cada quien qué perfil tiene y deberían tener las herramientas para resolver ese comunicado con los otros. Si tú notas, esto nos da un abanico importante de posibilidades para los procesos de enseñanza, pero también para los procesos de aprendizaje que veremos en otros videos. Pues te mando un cordial saludo, gracias por escucharnos y por mirarnos. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.